Me llamo Hax, soy director de cine y en el momento en el que enuncio estas palabras tengo 27 años. Mi travesía al abismo comenzó en 2013, después de tener la epifanía de no haber nacido para ser ingeniero. Durante toda mi vida, corta y candorosa, mis expedientes académicos habían sido sobresalientes, mi destino parecía evidente. Ninguna figura de autoridad ponía en duda la planificación total de mi porvenir. A todo esto, realmente empecé a interesarme por el mundo del cine en 2011, gracias a un ejercicio creativo de la asignatura de música, consistente en rodar y editar un videoclip. Fue el hito más innovador en la historia de la educación musical desde la introducción de la flauta de plástico. Sin embargo, todo inició antes, allá por 2008, gracias a un móvil con una flamante videocámara de 2 megapíxeles. Por ese entonces, mi flujo de trabajo se reducía a grabar y añadir sintonías en directo, con politonos de móviles de amigos y familiares. Visto así, ya no me cabe duda de que el sistema educativo español no ha aportado nada a mi ambición de subsistir al oficio del espectáculo. En clase de plástica no te salgas de la línea y sigue las instrucciones. En ética, religión o ciudadanía, sermones morales que contrastaban con la apatía, egoísmo y maldad de la humanidad. En lengua y literatura, un páramo de referencias clásicas y aspiraciones artísticas a expresarse de forma culta, bella o siquiera original. En matemáticas y física, una estricta limitación a cualquier problemática no contemplada y resuelta en el libro, así como unas ansias enfermizas de alisar el camino para unas mentes en ya imparable detrimento. ¿Y de la educación física? No sabría qué decir. La aborrecía mucho. Ahora solo la aborrezco y punto. No en sí por sus planteamientos, sino por disidencias personales. Sin embargo, después de un año sabático que solo me sirvió para obtener mi carnet de conducir, decidí acceder a la universidad, para graduarme en comunicación audiovisual. Podría decir muchas cosas, pero por resumir, diré que el primer año solo una de 10 asignaturas permitía rodar y editar, y tampoco demasiado. El segundo, no hubo siquiera una excusa para dirigir, coger una cámara o al menos redactar un guión. En los 2 años remanentes, pudimos sondear, de manera igualitaria y común, algunos de los vastos y numerosos departamentos que componen una filmación. Mucho en poco tiempo, y sin casi ganas, de la mayoría de alumnos y de docentes. ¿Por qué preferí ir de la mano de quienes ya antes que yo habían abandonado sus propósitos? Se comentaba que un título te abría las puertas al entorno laboral, a la conquista de todas tus metas y la felicidad. Yo obtuve un prototipo de palmada en la espalda por haber clasificado entre los mejores de mi promoción. Un trozo de papel lo certifica. Sí. Y aún espero respuesta de 435 productoras nacionales. Las otras 47 juraron que, por aquella temporada, no estaban en búsqueda de nada ni de nadie. Que busque mi propio camino. Llevo haciéndolo años, con obras de exponente calidad, de corte autoral inaguantable y pretencioso a comercial sin alma ni espíritu, y todo lo que ocupa el espectro intermedio. No obstante, no parece haber resultado. Un empeño sin fruto, sin reconocimiento y sin compensación. En paro laboral perpetuo, aún empleando los 365 días del año por y para la creación. ¿A qué me dedico? Es lo primero que he dicho. Soy director de cine, o eso pretendo. Actualmente dirijo y produzco simultáneamente varios cortometrajes y un proyecto aparentemente maldito. Un largometraje coral de 4 horas persuadido a ser webserie, del cual se han desprendido por varios motivos ya un total de 4 actores protagonistas, después de medio año de ensayos y preparativos. Hacer cine independiente resulta un proceso cuesta arriba,
más cuando eres el único necio cuyo futuro depende del éxito de cada producción. Todos y todas trabajan. El cine no es un trabajo para ellos, es un hobby. Para mí, en cambio, es la vida. En todo caso, cuento con un séquito de particulares descerebrados para plasmar hasta la última fantasía del esperpento misántropo que habita mi imaginario. Una familia disfuncional, compuesta de desocupados curiosos, frustrados sociales, rebeldes proscritos y algún que otro nativo desorientado que por error acabó formando parte temporal de nuestra iniciativa cultural. Ensayamos, repetimos, pulimos y descubrimos la realidad, entre las desquebrajadas paredes en las que habita nuestro lastre. Lo que antaño fuera uno de tantos baluartes cristianos en favor de doctrinas conservadoras, hoy es herramienta y botín de una unión autogestionada de corsarios posmodernos que la New Media tacha de ocupas. Compartimos espacio con salas de trueque, talleres gremiales, cocina, comedor, una sala de conciertos y funciones, terraza. Y muchos cuartos de baño, entre otras más de 20 salas prácticamente inhabitadas. Afanados por la actividad circundante, que apenas altera nuestra farsa, nos amparamos en esta para maquillar los motivos factos que explicarían el descalabro de nuestras quimeras. Así que bebemos para olvidar, para no pensar mientras bebemos. Como buenos europeos capitalistas temerosos del yugo legal, nos cobijamos en narcóticos de libre circulación, cerveza, azúcar y café. Edulcoramos lo amargo del letargo en ocasiones, sí, cápsulas de felicidad frágil y premeditada. Nos quejamos, alterados. Demandamos una señal divina. Ser deslumbrados por la luz incandescente que emanan los focos. Esperamos y nunca llega. El brillo singular que recibimos no es diferente al del resto de individuos. Un sol llega, observa y se va, para el disfrute de todos, sin hacerlo por nadie. La rotación sigue su curso, emancipada de sus parásitos, hasta el día en el que le alcance un desenlace, detenga y relegue por lo que deba venir. Sucederá, sin miramientos a nuestra estirpe. El tiempo, medido en paréntesis de 24 horas, señala incriminatoriamente la debilidad que une a todos los hombres. Por eso inclinamos la vista hacia la ficción, por no tolerar una existencia tan pareja a la de aquellos que fueron desprovistos de sus ambiciones. Obreros infatigables consumiendo sus semanas, meses y años hasta agotar su productividad, jurándose empezar a vivir cuando se zafen de la rutina, solo para afrontar el cáncer de la desgana y la desidia que acompañara sus últimos días. No queremos aceptar que somos iguales. Anhelamos no reparar en que ya no somos vírgenes de las lóbregas sustantividades del régimen de la sociedad y la propia vida. A veces, parloteando con uno de mis incondicionales, acabamos por reiterar delirios, quejas y obstáculos fuera de todo alcance. Por instantes, temo ver mi hipotético futuro al sumergirme en lo que fue su pasado. Mismas situaciones, arquetipos, desengaños y estampas del contexto socioeconómico, cultural e industrial que habitamos. Abocados a convivir con la industria del cine. Sí, una industria y no mundo, pluralismo ni colectivo. Y si la industria del cine depende de dar al público lo que quiere y aleccionar al público en lo que debe querer, ¿qué podemos hacer? Nada que hacer, supongo. No, la rendición no es una opción. Si he de convivir en un cosmos dominado por humanos y sus reglas, también puedo adaptarme a sus mercados.
o eso procuro. Yo me presento como un malabarista formal y estilístico, originador de relato escrito y grabado, breve, extenso, corriente, excéntrico, escabroso, recatado, con experiencia multidisciplinar, de libros, cargos y fracasos. Todo esto y más. Mejor o peor, pero más, mucho más, si se dignaran en perder una hora en conocerme. Sin embargo, no se presenta la oportunidad de encandilar a un productor o festival, así que prolongamos el show hasta ser merecedores del triunfo o padecer ante las contingencias. Y cuando ese día nos alcance, porque lo hará, ¿qué será de ellos? De todos los faranduleros que auxilian mis enajenaciones, especialmente de quienes la participación en mi cine es su único escapismo. Preferimos no atender a la réplica. Tanta creación nace del uso inteligente del reloj, no de divagaciones existenciales como esta. Eficiente sería disponerse a trabajar, a buscar localizaciones para lo que ven y verán, de toda la geografía local que no se disperse en un trayecto máximo de 30 minutos en automóvil. Pero la tragedia se cierne, pues hemos consumido, reincidido y exprimido todo lugar potencial de convertirse en un escenario cinematográfico. Auguro que quien lo ve, no obstante, no lo habrá visto en otro de mis films, mucho menos tendrá recuerdo alguno de haber cometido el error de caer 2 veces en la misma piedra. Un momento. ¡Un momento! Siento la ausencia del ajetreo. Me sobreviene la maldición anual que cada verano angustia mi necesidad de faenar la dramaturgia. ¿Hacia dónde han partido? ¿De vacaciones? A deleitarse por levitar el panorama en esos 21 días libres, o menos. ¿Para qué? ¿Por qué? Corren en manadas a la playa, a sus terrazas y comedores, a comer y dormir, y fornicar si se da la ocasión. ¿Acaso no se cansan con un día o dos de tan cotidiano esparcimiento? Como quiera que sea, me veo circunscrito a mi ya precario número de figurantes, artistas sin causa, vagabundos de ilusión. Acomodado sin poder avanzar demasiado en mis elegías, redacto alegorías que quedarán cosechando polvo en su mayoría. Los argumentos, reflexiones y sátiras, dispuestos al celuloide o tarjetas de memoria, son desposeídos de fuerza si no hay nadie que los materialice. Decido checar mis apuestas en festivales. Dividendos invertidos en sobrepasar los dominios de la difusión internacional. Nada. O quizá uno. O dos. Irrelevante y descorazonador. Es un mundo dependiente, de estar pendiente de que te dependan. Podría ser epíteto de una tragicomedia. En cambio, yo solo parafraseo a consejeros variopintos que alivian su presión moral con recomendaciones y clichés acerca de todo lo que les es ajeno. Ignoran la saturación de contenidos que dificulta escardar el arte, hasta que los selectores impacientan y resignan a upar lo espectacular de la producción, el renombre y la convención del contenido. Irónicamente, no será por la falta de contactos, sino de los miles de entusiastas que desdeñan mis convocatorias, castings, proyecciones y distribución. Están ocupados devorándose entre sí o cediendo al común denominador de la felicidad, el mínimo esfuerzo físico, mental y emocional. Aquí me hallo, desviándome del tema a mí mismo. Tampoco tengo claro cuál fue mi primera intención con todo esto. Lo que sé es que estoy solo. El constante silencio me resulta repetitivo, figuradamente anticuado en sus formas. Ya no me divierte. Hace largo y tendido que me cansé de él, por ser ya incapaz de escuchar en su compañía. Es tortuoso, casi paralizante, mortal. Asesino del vigor, homicida de la espontaneidad. Un enemigo imbatible al que combato con ruido, luces y estimulación.
reacciones son exiguas y efímeras ante tan incansable amenaza. Enfrento mi rostro en el espejo, como las 7 diferencias de la sección de pasatiempos, y no percibo lejano el día en que por primera vez puse mis manos sobre una cámara. Hace apenas unos años, recién graduado. Algo atrás, cursaba la selectividad. ¿Qué ha sobrevenido ese periodo? Yo me veo igual, hasta contraponer con lo que me precede. Noqueado por un fraude voluntario, comienzo a replantearme la lógica que mueve mis acciones, o si por el contrario, es producto de un cúmulo de incoherencias. ¿Por qué insisto en crear? ¿Qué impulsa mi dedicación? Si no es el dinero, la fama o el poder, ¿qué es? ¿Cómo podríamos designar esa fuerza intangible que, aún no subordinada al éxito, se desvanece a medida que no se aprecia resultado alguno? ¿De qué se trata si, a medida que se disipa mi tiempo, menos lo siento? Temo a la muerte, mas pareciera que fallezco en vida. Una amalgama de vivencias, un ente sin forma ni voluntad que algún día fuera un hombre. Mis pasiones repartidas por batallas personales insignificantes, tormentos al alcance exclusivo de un niño aburguesado. Miedo, terror, pavor a no ser nada ni nadie, un portador de ideas sin fundamento y conceptos industriales de la experiencia humana. Quiero huir del más allá, pero mi apatía repele lo terrenal. Me espanto al ver, cada vez más, el cine como algo frío y mecánico, un producto a perfeccionar para su venta y distribución masiva. Cuando el cine debería ser tosco y visceral, lo grotesco e indecente que escupe en las entrañas. Soy director de cine, sí. Soy director de cine porque soy cobarde. Un pusilánime vacilante a usar su propia voz, resguardado al amparo de sus cómplices. Yo me atengo al confort de mi burbuja artística, desvinculado del resto. Yo cuento historias, creo consignas, encarno actos de justicia. Busco cambiar el mundo en utopías de papel. Porque la fisicidad del mundo garantiza consecuencias fatales a quien acomete su mejora, a todo aquel que apunta y compromete la continuidad de sus tropelías. Y yo me siento insuficiente para imponerme al pánico con el que tal escenario me perturba. Puede que, por eso, todas mis obras acaban mal. Porque en el fondo sé que nada tiene la garantía de acabar bien.